Hoy vamos a explorar una de las preguntas importantes para nuestra fe. ¿Qué significa el pecado? No como una simple lista de errores, sino como una realidad espiritual que afecta nuestra relación con Dios, nuestra identidad y nuestra eternidad. Entender el pecado no es para condenarnos, sino para llevarnos a la redención que solo se encuentra en Jesucristo. Según 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También podemos guiarnos en Romanos 5:12, que trata de cómo el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. En Isaías 14:12-15 habla sobre la caída de Lucifer. En Génesis 3 habla de la tentación y la caída del hombre. Salmos 51:5 habla de sobre la maldad que se ha formado en nosotros. Romanos 6:23 habla sobre la paga del pecado, que es la muerte. Segunda de Corintios 5:21 habla que al que no conoce el pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y en 1 de Juan de 1 al 9 habla sobre la confesión de pecados. Ahora, el pecado no es solo una acción equivocada, es una condición, es una rebelión y es una separación. Desde el Edén hasta el día de hoy, el pecado ha sido el gran divisor entre Dios y el hombre, pero también es el escenario donde se revela la gracia más profunda, la redención de Cristo. Entonces, en primer punto tenemos el origen del pecado. Comenzó con Lucifer, el ángel que deseó ser como Dios. Esto lo pueden encontrar en Isaías 14. Su rebelión lo convirtió en Satanás, el adversario. En el Edén tentó a Eva con la misma ambición. Seréis como Dios. Génesis 3. El segundo punto habla de la naturaleza heredada por Adán. Todos heredamos una naturaleza caída. Según Romanos 5:12, David lo reconoce. En pecado me concibió mi madre. Estas fueron las palabras de David según Salmo 51:5. No pecamos porque aprendimos a hacerlo, pecamos porque somos pecadores por naturaleza, porque la heredamos. Punto número 3, pecado imputado. Antes de la ley, el pecado no se imputaba legalmente, pero la muerte reinaba, según Romanos 5:3-14. Después de la ley, el pecado fue contado contra nosotros, pero Dios usó la imputación para salvarnos. Nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo, según 2 Corintios 5:21. Punto número 4, el pecado personal. Cada mentira, cada acto de orgullo, cada injusticia que hagamos son expresiones del pecado personal. Según Romanos 8, del 9 al 11, pero en Cristo tenemos poder para resistir al pecado. El Espíritu Santo nos convence, nos santifica y nos restaura. Ahora, el pecado tiene 3 denominaciones que fueron las que les enseñé: el heredado, el imputado y el personal. El pecado heredado viene la naturaleza caída de Adán. El pecado imputado es culpa legal por transgredir la ley, y el pecado personal son actos diarios de rebelión que cometemos. La solución de estos pecados es pecado heredado. La solución está en nueva naturaleza en Cristo. La solución que tenemos para el pecado de imputación es la justicia imputada por fe. Y la solución del pecado personal que tenemos es el perdón y restauración por confesión. Cristo no solo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Fue tratado como culpable para que tú y yo seamos tratados como justos.
El pecado no es solo lo que hacemos, es lo que somos sin Cristo, pero no estamos sin esperanzas. En Jesús el pecado pierde su poder, su culpa y su condena. La cruz no fue solo un evento histórico, fue el punto de quiebre entre la muerte y la vida. Lo que tienes que hacer es reconocer tu condición, no minimices el pecado y confiésate con humildad. Abraza la gracia, cree en Cristo, tomó tu lugar, vive como redimido. Vive en santidad, no por obligación, sino vive por amor. El Espíritu Santo te capacita a vivir con amor. Restáurate diariamente confiesa tus pecados, como dice 1 Juan 1:9. Dios no se cansa de perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Comparte esta verdad. El mundo necesita saber que hay redención para el pecado.